estamos aquí para leer uno de los textos del gran Platón. En este caso leeremos el capítulo 7 del libro La República. Después de eso, proseguí, compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como esta. Represéntate hombres en una morada subterránea en forma de una caverna, que tiene la entrada abierta en toda su extensión a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar solo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar el cuello. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos, y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado como un biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos. Me lo imagino. Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan sombras que llevan toda clase de utensilios, figurillas, de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera, y de diversas clases. Y entre los que pasan unos, hablan otros y otros callan. Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros. Pero son como nosotros, pues. En primer lugar, ¿creen que han visto de sí mismos o uno de los otros otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí? Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas. ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique? Indudablemente. Pues entonces, si lo hablaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven? Necesariamente. Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen enfrente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos? ¡Por Zeus que sí! ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados? Es de toda necesidad. Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia. ¿Qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto? Que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver al cuello y marchar mirando la luz. Y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuya sombra habías visto antes. ¿Qué piensa que respondería si le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora en cambio está más próximo a lo real? Vuélvese a cosas más reales y que mira correctamente. Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique, y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensa que sentirán dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que le muestran ahora? Mucho más verdaderas. Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le darían los ojos y trataría de eludirla, moviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir por considerar que estas son realmente más claras que las que se muestran? Así es. Y si a la fuerza lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se le irritaría por ser arrastrado? Tras llegar a la luz tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos. Por cierto, al menos inmediatamente, necesitaría acostumbrarse para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar, miraría con mayor facilidad las sombras, y después la figura de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua. Luego los hombres y los objetos mismos. A continuación, contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que durante el día el sol y la luz del sol. Sin duda. Finalmente, pienso que podrá percibir el sol, no hallar imágenes en el agua o en otros lugares que son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí en su propio ámbito, necesariamente. Ah, ya, perdón. Pero sacaste la gorra que es verde, no se va a ver. Se me dio la pelada, flaco. Ah, está. Bueno. Después de lo cual concluiría, con respecto al Sol, que es lo que produce las estaciones y los años, y que gobierna todo el ámbito visible, y que de algún modo es causa de las estaciones que ellos habían visto. Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones. Y si se acordara en su primera morada
del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no pensarías que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería? Por cierto, respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para que el mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar. ¿Te parece que estaría deseoso de todo eso? ¿Y que envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquellos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero y preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre? O soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida. Así creo también yo que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida. Piensa ahora esto. Si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas al llegar repentinamente del sol? Sin duda. Y si tuviera que discriminar de nuevo a aquellas sombras en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que por haber subido hasta lo alto se había estropeado los ojos y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo? Seguramente. Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol. Compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el cambio del alma hacia el ámbito inteligible. Y no te equivocarás en cuanto a lo que te estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto. En todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la idea del bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al Señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público. Comparto tu pensamiento en la medida que me es posible. Mira también si lo compartes en esto. No hay que asombrarse de que quienes han llegado aquí no estén dispuestos a ocuparse en los asuntos humanos, sino que sus almas aspiran a pasar el tiempo arriba, lo cual es natural. Si la alegoría descrita es correcta, también en esto. Muy natural. Tampoco sería extraño que alguien que, de contemplar las cosas divinas, pasara a las humanas. Seguimos. Se comportase desmaniadamente y quedara en ridículo por ver de modo confuso y, no acostumbrado aún en forma suficiente a las tinieblas circundantes, se viera forzado en los tribunales o en cualquier otra parte a disputar sobre sombras de justicia o sobre las figurillas de las cuales hay sombras y a reñir sobre eso, del modo que esto es discutido por quienes jamás han visto la justicia en sí. De ninguna manera sería extraño. Pero si alguien tiene sentido común, recuerda que los ojos pueden ver confusamente por dos tipos de perturbaciones. Uno trasladarse de la luz a la tiniebla y el otro de la tiniebla a la luz.
Y al considerar que esto es lo que le sucede al alma, en lugar de reírse irracionalmente cuando la ve perturbada e incapacitada de mirar algo, habrá de examinar cuál de los dos casos es. Si es el de salir de una vida luminosa, ve confusamente por falta de hábito, o si, viniendo de una mayor ignorancia hacia lo más luminoso, es obnubilada por el resplandor. Así, en un caso, se felicitará de lo que le sucede y de la vida a que accede, mientras en el otro se apiadará y si se quiere reír de ella, su risa será menos absurda que si se descarga sobre el alma que desciende desde la luz. Lo que dice es razonable. Debemos considerar entonces, si esto es verdad, que la educación no es como la proclaman algunos. Afirman que, cuando la ciencia no está en el alma, ellos la ponen como si la pusieran a la vista en ojos ciegos. Afirman eso, en efecto. Pues bien, el presente argumento indica que en el alma de cada uno hay el poder de aprender y el órgano para ello. Y que, así como el ojo no puede volverse hacia la luz y dejar las tinieblas si no gira todo el cuerpo, del mismo modo hay que volverse desde lo que tiene génesis con toda el alma, hasta que llegue a ser capaz de soportar la contemplación de lo que es, y lo más luminoso de lo que es lo que llamamos el bien. ¿No es así? Sí. Por consiguiente, la educación sería el arte de volver ese órgano del alma del modo más fácil y eficaz en que se puede ser vuelto, más como si se le infundiera la vista, puesto que ya la posee, sino en caso de que se lo haya girado incorrectamente y no mire a donde debe, posibilitando la corrección. Así parece, en efecto. Ciertamente las otras denominadas excelencias del alma parecen estar cerca de las partes del cuerpo, ya que no se hallan presentes previamente, pueden después ser implantadas por el hábito y el ejercicio. Pero la excelencia del comprender da la impresión de corresponder más bien a algo más divino, que nunca pierde su poder, y que según hacia dónde sea dirigida es útil y provechosa o bien inútil y perjudicial. ¿O acaso no te has percatado de esos que son considerados malvados? Aunque en realidad son astutos, poseen un alma que mira penetrantemente y ve con agudeza aquellas cosas a las que se dirige. Porque no tiene la vista débil, sino que está forzada a servir el mal. De modo que cuanto más agudamente mira, tanto más mal produce. Claro que sí. No obstante, si desde la infancia se trabajara podando en la naturaleza, lo que con su peso plomífero y su afinidad con lo que tiene génesis y adherido por medio de la glotonería, lujuria y placeres de esta índole, inclina hacia abajo la vista del alma, entonces desembarazada, esta de ese peso se volvería hacia lo verdadero y con ese mismo poder en los mismos hombres vería, del modo penetrante con que ve las cosas a las cuales está ahora vuelta. Es probable. Papi, pero yo soy de la producción. Bueno, pero no tenemos gente para leer, nos quedamos sin gente, así que dale, lee. Y no es también probable, e incluso necesario, a partir de lo ya dicho, que ni los hombres sin educación ni experiencia de la verdad puedan gobernar adecuadamente alguna vez el Estado, ni tampoco aquellos a los que permita pasar todo su tiempo en el estudio. Los primeros por no tener a la vista en la vida única meta a que es necesario apuntar al hacer cuando se hace privada o públicamente. Los segundos porque no querer actuar considerándose como si ya en vida estuviesen residiendo en la isla de los bienaventurados. ¿Verdad? Por cierto, que es una tarea de nosotros, los fundadores de Estado, la de obligar a los hombres de naturaleza mejor dotada a emprender el estudio que hemos dicho antes de que era el supremo. Contemplar el bien y llevar a cabo aquel ascenso. Y, tras haber ascendido y contemplado suficientemente, no permitirles lo que ahora se les permite. ¿A qué te refieres? Quedarse allí y no estar dispuestos a descender junto a aquellos prisioneros, ni participar en sus trabajos y recompensas, sean estas insignificantes o valiosas. Pero entonces, dijo Glaucon, ¿seremos injustos con ellos y haremos vivir mal cuando pueden hacerlo mejor? Te olvidas nuevamente, amigo mío, que nuestra ley no entiende a que una sola clase lo pase excepcionalmente bien en el Estado, sino que se las compone para que esto suceda en todo el Estado. Los ciudadanos por la persuasión o por la fuerza, haciendo que unos a otros se presten los beneficios que cada uno sea capaz de prestar a la comunidad. Porque si se forja a tales hombres en el Estado, no es para permitir que cada uno se vuelva hacia donde se le dé la gana,
sino para utilizarlos para la consolidación del Estado. Es verdad, lo había olvidado, en efecto. Observa ahora, Glaucon, que no seremos injustos con los filósofos que han surgido entre nosotros, sino que les hablaremos en justicia, al forzarlos o a ocuparse y cuidar de los demás. Les diremos, en efecto, que es natural que los que han llegado a ser filósofos u otros estados no participen en los trabajos de estos, porque se han criado por sí solos, al margen de la voluntad del régimen político respectivo. Y aquel que se ha criado solo y sin deber alimento a nadie, en buena justicia no tiene por qué poner celo en compensar su crianza a nadie. Pero vosotros os hemos formado tanto para ser conductores y reyes de los enjambres. Os hemos educado mejor y más completamente que los otros y más capaces de participar tanto en la filosofía como en la política, cada uno a su turno. Por consiguiente, debéis descender hacia la morada común de los demás y habitauros, a contemplar las tinieblas, pues, una vez habituados, veréis 1000 veces mejor las cosas de allí y conoceréis cada una de las imágenes, y de que son imágenes, ya que vosotros habréis visto ante la verdad en lo que concierne a las cosas bellas, justas y buenas. Y así el Estado habitará en la vigilia para nosotros y para vosotros, no en el sueño, como pasa actualmente en la mayoría de los estados, donde compiten entre sí como entre sombras y disputan en torno al gobierno, como si fuera algo de gran valor. Pero lo cierto es que el Estado, en el menos anhelan gobernar quienes han a hacerlo, es forzosamente el mejor y el más alejado de las disensiones. Y lo contrario cabe decir del que tenga a los gobernantes contrarios a esto. Es muy cierto. ¿Y piensas que lo hemos formado al oír esto? Se negarán y no estarán dispuestos a compartir los trabajos del Estado, cada uno en su turno, quedándose a residir la mayor parte del tiempo unos con otros en el ámbito de lo puro. Imposible, pues estamos ordenando a lo justo cosas justas. Pero además, cada uno ha de gobernar por una imposición, al revés de lo que sucede a los que gobiernan ahora en cada estado. Así es, amigo mío. Si has hallado para los que van a gobernar un modo de vida mejor que el de gobernar, podrías contar con un estado bien gobernado, pues solo en él gobiernan los que son realmente ricos, no en oro, sino en la riqueza que hace la felicidad, una vida virtuosa y sabia. No, en cambio, de los pordioseros y necesitados de bienes privados marchan sobre los asuntos públicos, convencidos de que allí han de apoderarse el bien, pues cuando el gobierno se convierte en objeto de disputas, semejante guerra doméstica e intestina acaba con ellos y con el resto del Estado. No hay cosa más cierta. ¿Y sabes acaso de algún otro modo de vida que el de la verdadera filosofía, que lleva a desperdiciar el mando político? No, por Zeus. Es necesario entonces que no tengan acceso al gobierno los que están enamorados de éste. Si no, habrá adversarios que los combatan. Sin duda, en tal caso, impondrás la vigilancia del Estado a otros que a quienes, además de ser los más inteligentes en lo que concierne al gobierno del Estado, prefieren otros honores y un modo de vida mejor que el del gobernante del Estado. No, a ningún otro. ¿Quieres ahora que examinemos de qué modo se formarán tales hombres y cómo se los ascenderá hacia la luz, tal como dicen que algunos han ascendido desde el Hades hasta los dioses? ¿Cómo no habría de creerlo? Pero esto me parece no es como un voleo de concha, sino un volverse del alma desde un día nocturno hasta uno verdadero, o sea, de un camino de ascenso hacia lo que es. Camino al que correctamente llamamos filosofía. Efectivamente, habrá entonces que examinar qué estudios tienen este poder. Claro está. ¿Y qué estudios, Glaucón, será el que arranque el alma desde lo que deviene hacia lo que es?
Al decirlo pienso a la vez esto. ¿No hemos dicho que tales hombres debían haberse ejercitado ya en la guerra? Lo hemos dicho, en efecto. Por consiguiente, el estudio que buscamos debe añadir otra cosa a esta. ¿Cuál? No ser inútil a los hombres que combatan. Así debe ser, si es que eso es posible. Ahora bien, anteriormente los educábamos por medio de la gimnasia y la música, efectivamente.